Buenas noches, profesor. A nuestro grupo le toca defender y hablar sobre los procesos edafogenéticos del suelo que se estará explicando y detallando de manera concreta, completa. Y este grupo está integrado por Bianca Fernández, María Fernández Arévalos, Anderson González de Oliveira y el que dirige la palabra César Armada. El suelo es un cuerpo natural no consolidado compuesto por materia mineral y orgánica presente en la superficie de la Tierra, capaz de soportar el crecimiento vegetal y procede de la alteración de la roca o del material o de materiales sedimentarios no consolidados. Existen y son varias los responsables de la formación de los distintos horizontes del suelo. El clima, los organismos, el relieve y el tiempo son considerados como los factores formadores del mismo, que vendría a ser el suelo, que comienza con los factores formadores. Ya posterior a eso ya encontramos los procesos edafogenéticos del suelo y a las propiedades del suelo. En el proceso de adición se refiere a todo lo que el suelo recibe, tanto como material sólido, líquido o gaseoso. Como por ejemplo en el material orgánico encontramos polvo, energía calorífica, fertilizantes, restos de materiales de construcción, agua, plásticos, entre otros. Y en la acumulación de restos orgánicos encontramos a las ramas, las hojas, tallos, frutos, flores, restos de animales, etc. Y en la acumulación de material desde mineral son provocados por el transporte de sedimentos y acumulación sobre un suelo ya formado. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bianca Fernández. Me corresponde hablar sobre la transformación, en la cual es un proceso en el que se produce cambios tanto de componentes orgánicos y minerales. Estos cambios influyen aspectos tanto en lo físico, químico, biológico. La meteorización es un proceso que se caracteriza por cambios de forma de tamaño y peso de los diferentes. La edafortuación es la alteración del suelo, formado por acción natural. Es cuando el suelo ya está formado, sufre de aspectos de cambios que afecta la característica morfológica del suelo. La rubefacción se identifica a nivel de campo por el color rojizo del suelo. Se produce en suelos aireados, donde los poros tienen con un aire buena cantidad de oxígeno, facilitando así la reacción química. Es un proceso que ocurre en suelos altos. El color del suelo sufre variar de la gran cantidad de hierro y de magnesio que suele tener. La brunificación se identifica con el color marrón. Ocurre ese color en zonas altas. A medida que aumenta la cantidad de hierro, se observa en roca sedimentaria. La bleificación se identifica del color gris. Se produce en suelos de problema de aireación con ausencia de agua y pobre cantidad. Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Fernández y me corresponde hablar sobre la división de la transformación. ¿Qué aluviación? Este proceso se caracteriza por el movimiento de complejos orgánico-mineral, es decir, se produce el desplazamiento de humus y otros elementos como hierro y aluminio. Humus más Fe3 más Al3 solubles, más conocido como quelato de la superficie del suelo, hacia los horizontes profundos de perfil del suelo. Gixificación, translocación y acumulación de yeso. Este proceso se identifica en el perfil suelo por la aparición de manchas o granos de color blanco o gris, y generalmente ocurre
en suelos de clima seco y altas temperaturas. Petrocalcificación es un proceso donde ocurre la translocación, acumulación y endurecimiento del calcio y se identifica por la capa muy endurecida de perfil del suelo. Petrocalcificación es un proceso donde ocurre la translocación, acumulación y endurecimiento del yeso y se identifica por la capa muy endurecida dentro del perfil suelo. Muy buenas noches, yo me llamo Anderson González, soy integrante del grupo que explicará un poco sobre el tema de los procesos edafogenéticos en el suelo. Yo me quedé con la subdivisión que habla sobre las translocaciones. El proceso de translocación de materiales en un suelo consiste en el movimiento del material desde cualquier horizonte, sea superficial o subsuperficial, del suelo hacia un punto o lugar dentro del propio perfil. Es decir, es un movimiento interior o de redistribución que no supone ni ganancia ni pérdida neta de los componentes del suelo. En general, la translocación de soluciones se realiza gracias a la acción del agua. La acción del agua al desplazarse por el espacio y por los poros del suelo de un lugar al otro del perfil. Esto ocurre por efecto de la gravedad. Y normalmente el movimiento es vertical descendente, o sea que es de la parte superior hacia el interior del suelo. Pero existen relieves montañosos que el desplazamiento lateral u oblicuo adquiere una extraordinaria importancia. Y también por otra parte, en los ambientes más o menos áridos, los movimientos verticales ascendentes toman particular interés. Y dentro de los procesos de translocación existen dos fases que se dividen en una inicial y de movilización, transporte y pérdida de materiales, que se llama eluviación, que se presenta en los horizontes superiores, serían los horizontes E, pero también en los horizontes A. Y en segundo, el proceso representa la inmovilización y acumulación, o sea, de ganancia o enriquecimiento de las sustancias, que este proceso esta etapa se llama iluviación, que se forman los horizontes subsuperficiales, denominados horizontes B, siendo siempre el agua el medio que llega a concluir que ese proceso se ocurre, ¿verdad? El proceso de translocación por general tiene dos fases, que es eluviación y iluviación, que se asemeja mucho a los procesos de emigración y inmigración. En el primer proceso, que es la eluviación, los movimientos, los nutrientes son movilizados y transportados, y también hay pérdida de materiales, mientras que en el proceso de iluviación sería la acumulación y enriquecimiento de las sustancias. Esto sería la iluviación. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte y hasta la próxima. En cuanto a la pérdida, se da cuando la pérdida de materiales ocurre por el efecto del viento y se identifica en el terreno por el tono más claro del suelo. La causa principal de esto es por la erosión del suelo o es por la falta o escasa cobertura del mismo. Esta pérdida se subdivide nuevamente en la erosión hídrica, en el cual consiste o ocurre cuando se da la pérdida del material del suelo por efecto del agua. Cuenta con la presencia de surcos, canales o zanjas. También está la pérdida de suelo cultivable, la cual disminuye la productividad agrícola. Y también tenemos a la desertificación y a la desertización. La desertificación es provocada por la actividad humana, y en cuanto a la desertización es
la pérdida de un suelo fértil por problemas naturales climáticos o dinámicos. Ya para concluir y dar por finalizada la investigación de este trabajo, podemos decir de que el suelo es un material superficial natural que sostiene la vida vegetal. Cada suelo posee ciertas propiedades que son determinadas por el clima y los organismos vivientes que operan por periodos de tiempo sobre los materiales de la tierra. Los suelos muestran una gran variedad de aspectos, fertilidad y características químicas en función de los materiales minerales y orgánicos que lo forman. Es así que la acción en conjunta de los factores que condicionan la formación y evolución del mismo conduce al desarrollo de diferentes perfiles o tipos de suelos.